Hola queridos amigos y amigas, bienvenidos al podcast Naturismo al Día. El episodio de hoy trata sobre las enfermedades autoinmunes. ¿Qué son las enfermedades autoinmunes? Pues básicamente son un conjunto de trastornos en los que el sistema inmunológico, que normalmente protege el cuerpo de infecciones, de enfermedades, de agentes patógenos, pues se confunde y ataca por error a los tejidos sanos del propio organismo. Es como si el sistema de defensa del cuerpo se volviera contra él mismo. ¿Cómo funciona normalmente el sistema inmunológico? Pues bien, el sistema inmunológico está diseñado para reconocer y atacar a invasores externos como bacterias, virus, hongos, parásitos, lo que se engloban y se conoce como agentes patógenos, ¿verdad? Para ello, pues identifica ciertas marcas en las células que se llaman antígenos y responde eliminando a lo que percibe pues como una amenaza. Las células del propio cuerpo tienen antígenos que indican que esto le pertenece, que es propio, y normalmente el sistema inmunológico los respeta. ¿Qué pasa cuando se presenta una enfermedad autoinmune? Pues en este caso, este sistema de reconocimiento definitivamente falla. El cuerpo entonces comienza a producir autoanticuerpos que van a atacar las células, tejidos y órganos sanos como si fueran patógenos. Lo confunde, no lo reconoce y empieza ese proceso de ataque. Esto pues obviamente que causa inflamación crónica, daño tisular y una amplia gama de síntomas dependiendo de la parte del cuerpo que esté siendo afectada. ¿Qué puede causar una enfermedad autoinmune? No se conoce una causa única, pero pues se cree que las enfermedades autoinmunes resultan de una combinación de factores, no hay una causa única, sino que hay varios determinantes. Por ejemplo, pueden ser genéticos, hay una predisposición hereditaria, ambientales, infecciones, toxinas, exposición a ciertos químicos o estrés, que también puede ser un desencadenante bien importante de lo que tiene que ver con las enfermedades autoinmunes, hormonales también. Muchas enfermedades autoinmunes son más comunes en mujeres, lo que sugiere que las hormonas van a influir de una forma también determinante y desequilibrios en el microbioma. La flora intestinal más adelante. Voy a tratar un poco más ampliamente esto que respecta a la flora intestinal porque también puede desempeñar un papel muy preponderante en la aparición y control inclusive de enfermedades autoinmunes. Ejemplos comunes de este tipo de enfermedades. Hasta el momento hay una clasificación de más de 80 enfermedades autoinmunes que han sido identificadas plenamente, algunas pues de las más conocidas en nuestro medio: lupus eritematoso sistémico, que afecta a la piel, las articulaciones, los riñones, otros órganos también; la artritis reumatoide, muy famosa, ataca principalmente pues el tejido articular; la esclerosis múltiple, el sistema inmunológico ataca la mielina que recubre los nervios; la diabetes tipo 1, muy importante, hay tipo 1 y tipo 2. En la diabetes tipo 1 se considera como una enfermedad autoinmune. El cuerpo va a destruir las células beta del páncreas que producen una hormona que es fundamental para el control de la glucosa o azúcar en el organismo, que se llama insulina. La persona que tiene o que sufre de diabetes tipo 1 pues tiene esa situación que es insulinodependiente, una alteración que se gesta pues a nivel del páncreas, una enfermedad autoinmune, la diabetes tipo 1. También otra enfermedad muy famosa que está en esta clasificación, que compete a la dermis, a la piel, es la psoriasis, que pues causa también una respuesta inmunitaria que acelera el crecimiento de las células de la piel, con los consecuentes síntomas: el picor, la rasquiña, la formación de plaquetas, y ya vamos a ver lo difícil que puede ser erradicar una enfermedad autoinmune. Otra pues también que es muy reconocida es la tiroides de Hashimoto. Es otra de las enfermedades como muy reconocida en este esquema o en este plano, en este listado mejor de enfermedades autoinmunes. Y hay síntomas comunes que competen a este tipo de enfermedades, aunque pues obviamente los síntomas pueden variar según la enfermedad, pues algunas características generales se comparten entre todas, como por ejemplo la fatiga crónica, el dolor e inflamación en articulaciones o músculos, la fiebre recurrente, las erupciones cutáneas, problemas digestivos, la caída del cabello, la sensibilidad al sol, problemas neurológicos en algunas condiciones, pues son factores que están como muy presentes en todas estas enfermedades. En cuanto al diagnóstico de las enfermedades autoinmunes, puede ser un poquito complicado, ¿verdad? Porque no hay una sola prueba definitiva, entonces se combinan varias por parte de los médicos para determinar cuándo hay presencia de una enfermedad autoinmune o se pueda clasificar de esa forma.
el historial clínico detallado, el examen físico, análisis de sangre como el ANA o anticuerpos antinucleares, estudios de imagen, biopsias si es necesario, y este tipo de pruebas o exámenes especializados van a determinar entonces que una persona tiene efectivamente una enfermedad considerada autoinmune. En cuanto al tratamiento, pues no existe una cura para la mayoría de este tipo de enfermedades, muy mala noticia, pero pues los tratamientos pueden ayudar a controlar los síntomas y a frenar el daño. Se incluyen pues los inmunosupresores, que son los medicamentos que debilitan la respuesta inmunitaria como los corticosteroides, y el metotrexato y otros, ¿verdad? Y también los biológicos, terapias dirigidas contra moléculas específicas del sistema inmune, antiinflamatorios, tratamientos analgésicos antiinflamatorios que suelen ser muy efectivos, cambios en el estilo de vida. Esto es bien importante, que la persona que padece una enfermedad autoinmune se someta a una dieta especializada, ejercicio moderado controlado, también pues trate de controlar el factor emocional, anímico, el estrés, que duerma bien, algo de lo cual hemos hablado muchísimo aquí en varios capítulos de Naturismo al Día y hemos llegado a esa conclusión: el sueño fisiológico o el descanso, el manejo emocional, lo que tiene que ver con la higiene de los pensamientos, la alimentación balanceada, nutritiva, orientada por un profesional, y también el ejercicio, que no puede ser hecho de una forma desordenada o desorganizada, sino con la asistencia profesional, de acuerdo a nuestro caso, alguien que nos indique cuáles son efectivamente esos ejercicios que nos van a causar un beneficio y no un perjuicio o exacerbar una enfermedad autoinmune. En cuanto a las terapias complementarias, en algunos casos puede ser la fisioterapia, el apoyo psicológico, el manejo nutricional. Todo esto es bien importante, que el paciente que padece una enfermedad autoinmune bien diagnosticada lo tenga siempre bien presente, muy en cuenta, y lo practique, porque de esta forma puede ir saliendo de situaciones que le pueden complicar mucho la vida. Ya estaremos detallando que este tipo de enfermedades autoinmunes en la mayoría de los casos pues son crónicas y incurables, muchas de ellas. Entonces hay que aprender a vivir con una enfermedad de este tipo. En estas condiciones pues efectivamente suelen ser crónicas, lo que implica que se requiera un manejo continuo de esta enfermedad, y muchas personas pueden llevar una vida plena con el tratamiento adecuado, aunque pues claro, se presentan retos como brotes o recaídas impredecibles, efectos secundarios de los mismos medicamentos, el impacto emocional, la ansiedad, depresión. Lo podemos ver sobre todo cuando los síntomas son bien evidentes a nivel de la piel, en el caso de la psoriasis, por ejemplo, y cambios en la rutina diaria o laboral. Esto puede acarrear una serie de trastornos, de cambios, de retos que el paciente debe superar y aprender a controlar, a vivir con esa enfermedad, porque en la mayoría de los casos, vuelvo y te repito, suelen ser enfermedades incurables. Y pues las enfermedades autoinmunes nos van a recordar lo complejo y delicado que es el equilibrio de nuestro propio organismo. Aunque aún queda mucho por aprender, pues la investigación médica ha avanzado bastante y cada vez surgen nuevas terapias más específicas, más efectivas, se puede decir. Y lo más importante, en este caso, definitivamente es un diagnóstico temprano, asertivo, un tratamiento adaptativo al paciente, un enfoque integral que considere tanto la salud física, pero también los aspectos emocionales que no se pueden dejar por fuera. Y pues nos encontramos con que, sí, como te decía anteriormente, son incurables en la mayoría de los casos, pero hay que hacer una claridad: no todas las enfermedades autoinmunes son incurables, pues en el sentido absoluto, pero la gran mayoría sí efectivamente son crónicas, es decir, que duran toda la vida y no tienen una cura definitiva hoy en día. Y hay tres casos posibles en cuanto hablamos de lo curable o lo incurable. Entonces nos encontramos con que hay enfermedades autoinmunes incurables, pero que son controlables. En este aspecto hay que tener mucho cuidado, mucha atención, porque efectivamente puede ser que en el caso de la psoriasis, por ejemplo, que es una enfermedad incurable, se puede controlar y los brotes puede ser que no aparezcan si se controla adecuadamente durante muchos años, o hay personas que incluso no llegan a presentarlos y equivocadamente cree que se curó, pero no, está controlada la enfermedad. Estas son como las enfermedades más comunes, no se curan, pero los síntomas y el daño pueden manejarse bajo control con tratamientos adecuados.
Otro ejemplo, el lupus eritomatoso sistémico, la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, la tiroides de Hashimoto, la misma psoriasis, recuérdalo, son enfermedades incurables autoinmunes, pero que se pueden controlar de una forma muy efectiva. También nos encontramos con el caso de tratamientos en cuanto a los medicamentos inmunosupresores, biológicos, antiinflamatorios, cambios en el estilo de vida. En esto es importantísimo volver a reseñar lo de la alimentación. En muchos casos las personas pues logran una vida pues bastante normal, en parámetros que podemos considerar bastante normales, padeciendo una enfermedad de este tipo autoinmune. Hay otro grupito que son las enfermedades que pueden entrar en remisión prolongada. ¿Qué quiere decir esto? Pues en algunos casos, aunque no hay una cura definitiva, la enfermedad puede entrar, sí, en una remisión, es decir, estar inactiva durante años o incluso durante toda la vida y la persona creer que se curó. Por ejemplo, la enfermedad celíaca no tiene cura, pero cuando la persona elimina, oído atención a lo siguiente, el gluten de forma estricta puede hacer desaparecer todos los síntomas y evitar de esta forma el daño intestinal. Ahí está la enfermedad presente como latente, pero no se está manifestando tan severamente o con síntomas evidentes, sino que está controlada. La artritis idiopática juvenil en algunos niños también desaparece al crecer. El síndrome de Guillain-Barré, aunque no siempre se clasifica como una enfermedad autoinmune crónica, pues es una enfermedad de este tipo aguda, que puede también resolverse completamente en muchos casos, no en todos, pero sí en muchos casos, logra ese tipo de remisión. Y hay casos excepcionales de recuperación total, son muy raros, definitivamente, casi inexistentes. Algunas personas con ciertas enfermedades autoinmunes pueden experimentar una completa recuperación, ya sea espontáneamente o con intervención médica temprana, pero no es lo habitual ni lo predecible. No se le causa entonces al paciente una falsa expectativa en cuanto a padecer esa enfermedad. Incluso puede ser contraproducente presentarle casos parecidos de remisiones exitosas o aparentes curaciones o curaciones definitivas, porque el paciente puede tener una falsa ilusión y después encontrarse con que su caso particular dista mucho de otros casos que lograron esa curación definitiva. Cada caso es excepcional, la enfermedad es la misma, pero cada persona lo va a manifestar de una forma diferente, así que es bien importante no crearle al paciente esas falsas expectativas, venderle pues esa idea de que como hay personas que se curaron de esa enfermedad, él también va a lograr definitivamente la solución a su problema. ¿Por qué no se curan de forma tan fácil este tipo de enfermedades? Porque las enfermedades autoinmunes implican un mal funcionamiento profundo del sistema inmunológico. Esto es algo muy serio. Modificar esa respuesta sin comprometer las defensas naturales del cuerpo es bastante complicado. Sin embargo, pues la investigación, como te decía, está avanzando hacia terapias más específicas, por ejemplo, la medicina personalizada, lo que reseñaba anteriormente. Cada caso es muy particular, muy diferente. La inmunoterapia dirigida también, teniendo en cuenta las características y peculiaridades de cada paciente, la reprogramación del sistema inmunológico, la microbiota intestinal como modulador inmunológico. Esto es muy importante. Este término modulador inmunológico lo voy a desarrollar también un poquito más adelante porque es bien interesante. Así que podríamos concluir hasta el momento que la mayoría pues no tiene una cura definitiva, pero sí un tratamiento eficaz. El diagnóstico temprano, la adherencia al tratamiento y el cuidado integral pues hacen una gran diferencia en la calidad de vida del paciente. Y nos encontramos, por ejemplo, con inquietudes que van surgiendo en la mente de muchos pacientes, o incluso en algún momento me han llegado a preguntar, por ejemplo, una de las preguntas más frecuentes es que si una persona puede desarrollar una enfermedad autoinmune de manera espontánea. Sí, hay que decirlo que sí, se puede dar, por ejemplo, una persona puede desarrollar una enfermedad autoinmune de esta manera, de manera espontánea, incluso si nunca antes tuvo problemas de salud ni antecedentes familiares evidentes. Y esto ocurre porque las enfermedades autoinmunes no dependen, como te lo decía anteriormente, de una sola causa, sino de una combinación de factores genéticos, ambientales, hormonales e inmunológicos que pueden activarse en cualquier estadio o momento de la vida. ¿Pero qué significa de forma espontánea? Esto significa que sin una causa clara o desencadenante visible, pues una persona empieza a mostrar síntomas y tras estudios médicos, exámenes especializados, se descubre, por ejemplo, que su sistema inmunológico
ha empezado a atacar por error partes de su cuerpo. No hay una infección clara, ni un trauma físico, ni una herencia genética conocida, pero aún así la enfermedad se manifiesta. ¿Por qué puede ocurrir esto? La medicina aún no lo entiende de forma completa, pero hay varias hipótesis, por ejemplo, y factores de riesgo conocidos, por ejemplo, una predisposición genética silenciosa. ¿Qué quiere decir esto? Presta atención porque puedes heredar una susceptibilidad sin que nadie en tu familia haya desarrollado la enfermedad. Basta una mutación o una combinación de genes que te hagan más vulnerable. Es como ganarse la lotería. La enfermedad estuvo escondida en el historial genético, ahí en los genes como latente. Pasaron varias generaciones, nunca se manifestó en un miembro de tu familia, pero preciso a usted, por estas cosas de la vida, lo que algunos dirían el azar de la vida, a usted se le empezó a manifestar. Resulta que la traías como escondida, ahí rezagada, latente, camufladita ahí en sus genes, y a usted se le manifestó. Y también porque pronto estuvo expuesto a algún factor de riesgo y fue susceptible, su sistema inmunológico se debilitó. Por eso te digo que es muy importante no generalizar en torno a las enfermedades autoinmunes, sino que cada caso debe estudiarse por separado, porque hay unas distinciones y peculiaridades que son muy importantes de tenerlas siempre bien presente. Hay, por supuesto, también desencadenantes ambientales, ¿verdad? Entonces, factores que pueden activar el sistema inmune de forma normal, las infecciones virales o bacterianas, la exposición a productos químicos, tóxicos, metales pesados, hoy que está tan de moda incluso, con la ingesta de algunos peces de aguas profundas. El atún, por ejemplo, se dice que tiene metales pesados. Bueno, esto hay que tenerlo bien presente, la forma en que uno se alimenta, no abusar de un alimento en particular. Hay gente que come atún todos los días, no se debe hacer eso, porque este animalito, este atún, está expuesto a cargas muy importantes de metales pesados, para que lo tenga bien presente. El estrés físico emocional intenso también es otra causa. Los cambios hormonales en el embarazo, en la menopausia, pueden surgir problemitas de psoriasis o presentarse definitivamente una enfermedad autoinmune de cualquier otro tipo. Dietas, lo que te digo, ¿no? Las dietas extremas o desequilibradas son muy contraproducentes. No casarse con un producto, con un alimento o con un grupo de alimentos, porque si no hay un balance nutricional, esto puede alterar de alguna forma tu sistema inmunológico. También vuelve y aparece esta reseña bien importante para que lo tengas en cuenta: alteraciones en la microbiota intestinal, y en esto voy a ser bien incisivo porque esto es algo fundamental en cuanto a nuestro sistema inmunológico, lo que tiene que ver con esa microbiota intestinal. Los desequilibrios inmunológicos, pues que a veces por razones desconocidas también se pierde como ese control, y esto puede pasar tras una infección, por ejemplo, un uso prolongado de ciertos medicamentos, un cambio en el cuerpo que aún no comprendemos del todo. Y pues hay edades o momentos más propensos en la vida para que una persona quede expuesta a este tipo de enfermedades. Pueden surgir en cualquier momento de la vida, pero muchas enfermedades autoinmunes aparecen, por ejemplo, entre los 20 y los 40 años, durante un embarazo o cuando este ha pasado, en la adolescencia, en casos pediátricos, por ejemplo, en la mediana edad, como la tiroides o la artritis, son enfermedades que se pueden presentar después de los 40 años. ¿Qué podemos hacer nosotros si sospechamos de que tenemos una enfermedad de estas, una enfermedad autoinmune? Pues présteme atención, porque si usted es una persona que empieza a sentir, valga la redundancia, síntomas como fatiga extrema, un dolor persistente, fiebre inexplicable, se le está cayendo el pelo, sarpullidos, problemas digestivos o neurológicos, pues debe consultar inmediatamente. Cuanto antes se logre detectar una enfermedad autoinmune, mejor será el pronóstico. Claro que sí, entonces una persona puede desarrollar una enfermedad autoinmune de forma aparentemente espontánea, no siempre hay un detonante visible o antecedentes familiares. Por eso escuchar el cuerpo, los síntomas que se manifiestan, es fundamental para atender los síntomas persistentes, que pues de esta forma hay personas que aparece un síntoma y como que se acostumbran a él, como que no le prestan atención, se van adaptando a este síntoma, pero pilas con esas señales de alarma, de alerta. Un síntoma es una manifestación de que hay un problema, no puedes dejarlo pasar por alto. Si se sigue presentando, acude rápidamente a que determinen por qué se está manifestando estos síntomas. Hay otra inquietud bien importante, en algún momento una persona me hacía caer en cuenta
de algo que es fundamental en cuanto a que tiene que ver con el sistema inmunológico y las enfermedades autoinmunes. Y me decía, bueno, si yo tengo un problema autoinmune, una enfermedad de estas, si refuerzo mi sistema inmunológico, por ejemplo, con ácido ascórbico, vitamina C, fortalezco a través de estos micronutrientes, esa parte tan fundamental del sistema inmunológico, esto me ayuda a que desaparezca, puede ser contraproducente. Por eso hay unos medicamentos que precisamente son, pues como que le merman fuerza al sistema inmunológico, inmunosupresores, porque cuando un sistema inmunológico está muy activo, puede actuar en tu contra. Se puede presentar el efecto contrario. Así que el término que antes destacaba, modular el sistema inmunológico es fundamental para que no sea un sistema inmunitario pues debilitado, pero tampoco hiperactivo, porque esto puede durar en nuestra contra. Por eso es tan fundamental que tú le prestes atención a tu microbiota intestinal con la alimentación, porque es que esas bacterias benéficas, probióticos, prebióticos, lo que hace parte de la flora o microbiota intestinal, no solamente cumple un rol a nivel de la digestión, sino que tiene un factor importantísimo en regularizar y modular el sistema inmunológico, y este factor es bien importante, es determinante en un paciente que esté padeciendo de una enfermedad autoinmune, que no tenga exacerbado ese sistema inmunitario, porque esto le puede hacer más daño. Así que si usted cree o tiene esa idea de que tomando, por ejemplo, algunas vitaminas, como la vitamina C, que es muy famosa, que efectivamente obra ese efecto benéfico de elevar las defensas de nuestro organismo, pero en su caso de una enfermedad autoinmune puede ser muy peligroso, puede ser contraproducente. Por eso siempre le invito, si usted ya padece de una enfermedad autoinmune, no se vaya a automedicar, porque muchas veces nosotros creemos que porque es un suplemento dietario no nos va a hacer daño, que si es algo alimenticio, qué daño nos va a hacer. Pero si nosotros tenemos unas particularidades, unas peculiaridades en el organismo, por ejemplo, una enfermedad autoinmune, ahí sí hay que prestarle mucha atención a la ingesta de este tipo de suplementos dietarios o incluso la ingesta de alimentos que contengan altas dosis de estas vitaminas, porque al exacerbar, vuelvo y repito, tu sistema inmunitario, eso puede obrar muy en tu contra. Así que la microbiota, porque es importante que nosotros la tengamos regularizada, porque nos va a permitir modular o regular la respuesta inmunológica en caso de que padezcamos de una enfermedad autoinmune, ya sea cualquiera de las que antes nombraba. Así que ese efecto modulador o regulador te lo puede brindar de una forma muy efectiva tu microbiota o flora intestinal, y para eso es muy importante, es trascendental que le prestes atención a la forma en que te estás alimentando, lo que estás ingiriendo, y por eso vuelvo y recabo en algo que he dicho en muchos capítulos de Naturismo al Día, la importancia de seleccionar la alimentación, de prestarle atención a los síntomas que nuestro propio organismo nos está arrojando con respecto a cuando ingerimos algún medicamento. Me explico. Si un alimento, por ejemplo, rico en fibra natural, en vitaminas, bueno, que tiene una cantidad de nutrientes, te cae mal, te produce gases, indigestión, como llenura, diarrea aguda, estreñimiento crónico, debes buscar un sustituto de ese alimento y no te pongas a experimentar con tu propio organismo, porque esto puede ocasionarte lesiones severas, graves, intensificar más un problema subyacente o que aparezcan nuevas afecciones de salud. En este caso, lo mejor es asesorarse de un nutricionista, de un médico especializado, de un profesional que te pueda guiar. Incluso es importantísimo la toma de exámenes especializados para ver por qué, en el caso, por ejemplo, del gluten, te puede estar ocasionando un problema no solamente de indigestión, sino algo gravísimo, como la enfermedad celíaca. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos en cuenta el factor nutricional, no juegues con esto. Hay personas que se dejan, también lo he dicho y lo he manifestado en muchas oportunidades, se dejan llevar por la tentación de un sabor, algo que les sabe muy rico, pero son conscientes de que les cae mal. Y en el caso de las enfermedades autoinmunes puede aumentar la respuesta inflamatoria, por ejemplo, y las harinas refinadas, bueno, los venenos de siempre, los azúcares, harina refinada, me refiero a venenos porque este tipo de alimentos no tienen mayor valor nutricional y nos pueden causar una respuesta inflamatoria severa. Las grasas trans, esos aceites vegetales, te invito a que busques un capítulo en el cual hago referencia al por qué es tan dañino el aceite vegetal,
porque esto causa una respuesta inmunológica severa en el organismo, sobre todo en personas que pueden estar padeciendo no solamente de psoriasis, sino de muchas otras enfermedades autoinmunes. Son 80 en total, más o menos las descubiertas hasta el momento. La lista puede ser un poquito más extensa. 80 pues está lejos de ser exhaustiva, pero es un número preocupante en cuanto a este tipo de enfermedades que, recuerda, tienen un diagnóstico que no son mortales en la mayoría de los casos, afortunadamente, pero sí algo que puede deteriorar tu calidad de vida si no le prestas atención cuando hay rebrotes, cuando hay síntomas que son muy intensos, muy severos, y esto puede deteriorar la calidad de vida de cualquier persona. Cuida tu alimentación, duerme bien, maneja el estrés. Si padeces de una enfermedad autoinmune, no te automediques. Mucho cuidado con esto, porque es un error gravísimo en el cual también muchas personas incurren, ocasionando un deterioro severo de su organismo. No subestime nunca ninguna enfermedad, ninguna manifestación o síntoma que se esté presentando. Busque ayuda profesional. Es el consejo que te puedo entregar de todo corazón a usted que está padeciendo este tipo de enfermedades, o un familiar que está sufriendo las consecuencias de una enfermedad autoinmune. Queridos amigos oyentes, qué gusto haber estado en estos minutos llenos de salud en Naturismo al Día. Será hasta una próxima oportunidad.